¿sí? ¿Me están viendo mi pantalla, por favor? Sí, profe, se ve. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros habíamos hablado de que ya desde el siglo XVII había dos interpretaciones de la luz, que había la de Newton, que defendía que la naturaleza de la luz es corpuscular, y por otra parte Robert Hooke mantenía que la luz tiene una naturaleza ondulatoria, ¿sí? Entonces, para saber quién de las dos personas tenía razón o qué formas tenía razón, lo que hay que pensar es la predicción de los fenómenos que se van presentando. Así en 1801, Thomas Young demostró que la luz sufre interferencia como las ondas. En esa época también se midió la velocidad de la luz en el vacío y en los medios, concluyéndose que la luz viajaba más lentamente en los materiales que en el vacío. Recuerden que la teoría de Newton proponía que la velocidad de la luz, ¿sí?, era mayor en los medios, ¿sí? Y entonces, cuando se demuestra, digamos, en 821, ¿sí?, que hay un fenómeno de interferencia, eso se demostró a partir de un experimento que se llama experimento de Young, ¿sí?, que trata de mostrar la naturaleza ondulatoria de la luz, ¿sí? ¿Cómo se muestra la naturaleza ondulatoria de la luz? ¿Sí? La naturaleza ondulatoria de la luz se demuestra por medio de un experimento que se llama difracción, y este experimento de difracción de doble rendija, ¿sí?, dice que la difracción es un fenómeno que produce en la propagación de una onda que no se puede explicar como una trayectoria rectilínea. En esta figura, ¿sí?, se muestra esquemáticamente qué es este experimento de Young. Se tiene aquí una fuente, ¿sí?, en este caso es una fuente monocromática que va generando, ¿sí?, va generando ondas, y entonces hay un obstáculo, y en ese obstáculo hay dos rendijas, ¿sí? En esas rendijas, ¿sí?, hace pasar la luz, ¿no? Entonces, esta rendija produce luz, bueno, la luz se propaga a lo largo de esta rendija y también de esta. Si la luz se propagase de manera rectilínea, entonces lo que tendríamos aquí serían dos picos solamente, ¿sí?, y estos picos estarían alineados a la dirección de estas líneas, pero no. Lo que se encuentra, ¿sí?, es que hay regiones donde la luz se presenta y regiones donde la luz está ausente, ¿sí? Aquí nosotros mostramos, ¿sí?, se muestra una región donde la parte central es más intensa, y luego hay una región donde no existe luz, ¿sí? Y entonces este fenómeno, eso se llama difracción, ¿sí?, se presenta porque cada una de estas regiones, ¿sí?, esta rendija, ¿sí?, genera una onda, y esa rendija genera otra onda, ¿sí?, y esas al propagarse, que son ondas que tienen un máximo y un mínimo, ¿sí?, si se propagan, entonces se llegan a encontrar lugares donde los máximos, ¿sí?, se suman, y hay regiones donde un máximo y un mínimo se encuentran, y entonces en eso se anulan, y al anularse se queda una parte oscura. Entonces esto sucede en los efectos de onda, pero en la luz pues no se había, hasta ese entonces no se había observado claramente, ¿sí?
Entonces, ya un experimento realmente más, un experimento ya más actualizado, es que si enviamos luz monocromática como la de un láser, ¿sí? Y observamos el efecto sobre una pantalla, encontramos franjas iluminadas y franjas oscuras alternadas, ¿sí? Esto es un efecto clásico de la interferencia, ¿sí? De la luz. Pero la interferencia, sí, la idea de ver este objeto de difracción, sí, se puede también observar en de otras características. Vamos a, por ejemplo, vamos a tratar de ver esta difracción. ¿Qué quiere decir que esta difracción vamos a ver? Lo que queremos ver si existe alguna forma de que la luz, ¿sí?, que se está propagando de un momento dado a otro al pasar, ¿sí?, por una rendija, presente fenómenos donde haya franjas brillantes y franjas oscuras, ¿sí? Vamos a hacer un experimento, ¿sí? Un experimento en casa. Sí, vamos a tomar su mano derecha, ¿sí? Abran su mano derecha y cierren los dedos, ¿sí? Digamos el dedo central y el anular los van a juntar, ¿sí? ¿Sí? Y entonces, ya que están juntos, después vayan abriéndolo muy poco a poquito, y vean, digamos, la luz que proviene de un foco de la pantalla de su televisor o de su pantalla, ¿sí? O bien de la luz que sale del sol, ¿sí? Entonces lo que tienen que hacer es abrir poquito a poquito, ¿sí? Muy poco, la separación, aumentar la separación entre los dos dedos, pero que sea una cantidad pequeña, ¿sí? No sé si lo estén haciendo ahorita, traten de hacerlo y ¿qué ven? Ya si se abre mucho, ya pasa la luz, pero si no se abre mucho, ¿qué es lo que se observa? ¿Mm? A ver, ¿quién me dice algo? Pues si lo estoy haciendo correctamente, si alcanzo como a identificar ciertas líneas verticales atravesando en la luz de fondo. Verticales en la luz del fondo, no creo. Sí, entre el hueco del... Ajá, ¿tus dedos están horizontales o verticales? verticales. Bueno, Ajá. sí. Sí. Entonces, entre los dos tú vas observando, ¿sí? ¿Qué ves? Observas líneas oscuras y claras. Ajá, oscuras y un poco la imagen que tengo de fondo. Sí, pero lo sí importante, un poco distorsionada. ¿sí? Lo importante es que hay rayas oscuras. Uh-huh. ¿Sí? ¿Sí? Más franjas claras y oscuras. ¿Sí? ¿Y por qué? Es al principio, si están muy abiertos los dedos, no se ven esas cosas, solamente se ven cuando están casi cerradas, ¿no? Entonces, esas rayas son interferencias, ¿sí? Interferencias que hacen que, ahorita vamos a ver que la onda que pega en el dedo derecho, bueno, vamos a suponer que tenemos la mano derecha, ¿no? Entonces, la onda que pega en el anular, ¿sí?, se propaga, y también la onda que pega en el medio también se propaga hacia nuestros ojos, ¿sí? Y cuando pega en la orilla, entonces se genera esa onda, y de repente esas ondas
¿sí? Se juntan y podemos ver regiones positivas y vemos el fenómeno de difracción, ¿sí? Este fenómeno de difracción es posible verlo así tan simple con esto. También si ustedes tuviesen ahorita, ¿sí? O se recuerdan cuando hacen una bomba de jabón, no sé si se llama bomba o pompa, bueno, hacen jabonadura y luego le ponen, y salen unas bolas de jabón, ¿sí? Entonces, esas bolas de jabón, si ustedes las observan, estas van cambiando, digamos, de colores, pero ¿qué pasa? A ver si se acuerdan. ¿Qué pasa unos momentos antes de romperse? ¿Sí? Piensen en una bomba de jabón. ¿Sí? Se concentra el material en la base del agua. A ver, José, otra vez más fuerte, por favor. Cuando El material en la base del agua. creo que el internet no está muy bueno. Se te escuchó todo entrecortado. A ver, Hugo, dime, ¿tú te acuerdas de una bomba de jabón? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando comienza, antes de romperse, ¿sí? Unos minutos antes de romperse, ¿qué pasa? Se ve en la superficie de la burbuja, ¿sí? Y a medida que unos momentos antes de que se rompa, se comienzan a ver rayas negras también, ¿sí? Se comienzan a ver rayas negras que se van desplazando a lo largo de la superficie de la bomba de jabón, ¿sí? Y después, ¡pum!, se rompe, ¿no? Y entonces las rayas oscuras, esas rayas oscuras de las bombas de jabón, son mucho más intensas cuando ya casi se rompe la bomba, la pompa de jabón. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Dónde se presentaría ahí la interferencia o la difracción de la luz? ¿Quién me podría decir dónde se presenta? O sea, si vemos rayas oscuras, quiere decir que hay una interferencia, hay una suma de ondas. ¿De dónde salen las dos ondas que necesitamos para poder justificar el proceso? ¿Cuántas superficies tienes en una burbuja? 2. La interna y la externa, ¿sí? Entonces, estas dos superficies son las que hacen que la luz, ¿sí?, que esté entrando ahí se rompa, ¿no? Se interaccionan antes de romperse, ¿sí? Aquí es un fenómeno un poco más complejo. Es complejo porque la luz que nosotros estamos usando ahí es una luz blanca, ¿sí? Y entonces la interferencia a veces no se ve muy bien porque hay luz roja, azul, verde y ellos que en algunos momentos, a lo mejor la roja se está a un cierto espesor antes de romperse, hace la interacción, ¿sí? Pero la luz verde o azul que no está haciendo la interacción destructiva todavía ilumina la burbuja, ¿sí? Por eso que es más importante ya casi al final, cuando ya la burbuja es muy delgada, entonces ya el fenómeno fundamental, ¿sí?, se presenta. ¿Y en qué color? ¿Será en rojo? ¿Será en azul? ¿Sí? ¿O será en amarillo? ¿En cuál se ve más claro? Al final, ¿qué color se ve en la burbuja de jabón? ¿Qué hace esa interferencia? Fíjense
en la burbuja de jabón no es totalmente uniforme. Cuando ustedes la ven, van a ver que hay regiones que así como ciertos círculos o elipses, inclusive adentro, que se van moviendo. Y es que el grosor del jabón va cambiando constantemente. Bueno, esos fenómenos son los fenómenos de, ¿cómo se llama? De difracción o interferencia, ¿no? Ya se habían visto en la antigüedad, pero cuando uno ya tiene posibilidades de hacerlo con luz monocromática, entonces este efecto es muy inmediato, ¿sí? Uno que pueden hacer también, ¿sí? Que normalmente lo pueden utilizar, no sé si ustedes en su casa tengan un apuntador, ¿sí? Un apuntador, cualquiera, el rojo o el verde, ¿sí? Cualquiera de esos apuntadores, ¿sí? Y traten de pasarlo a través del cabello, ¿sí? Se despeinan un poco, así levantan el copete y lo hacen pasar por el cabello en una noche oscura, ¿sí? En un lugar oscuro. Y van a ver también fenómenos de difracción, ¿sí? ¿Qué va a pasar? En cada uno de los cabellos se va a producir después vamos a ver una cosa que se llama el principio de Hoynes. Se va a producir una onda que va a interaccionar con la onda del otro cabello, de una tercer cabello, y se van a producir espectros, o sea, una región donde hay regiones brillantes y oscuras, más complejas que estas que nosotros estamos mostrando, ¿sí? Bueno, eso lo podemos intentar ver, ¿sí? Entonces, esta idea, ¿sí? De que la luz es una onda, ¿sí? Fue ya por 1870, 60 años después de Hoynes, de Young, Maxwell ya demostró, ¿sí? Primero que la luz tiene una cierta velocidad, ¿sí? Y después hubo una persona que es Hertz, que demostró que esta es una onda electromagnética, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Sí? La primera cosa es que demostró que la luz tiene aspectos magnéticos y eléctricos, ¿sí? Y en este experimento de Hertz, ¿sí? Se puede observar todo esto, ¿no? Y entonces, ¿de dónde sale la luz? ¿Sí? ¿Qué es la luz? ¿De dónde se puede obtener? ¿No? Entonces, la idea fundamental es que toda radiación electromagnética, ¿sí? Son cargas eléctricas que se están moviendo, pero van cambiando su velocidad, ¿sí? Entonces, todos los cuerpos emiten radiación electromagnética, ¿no? Como resultado del movimiento térmico de las moléculas, ¿sí? Eso se llama radiación térmica, ¿sí? Y es una mezcla de muchas longitudes de onda. A una temperatura alta, por ejemplo, ¿sí? Una onda puede ser visible para ser luminosa por sí mismo, ¿sí? Y por ejemplo, nosotros cuando estamos viendo la estufa, digamos que en nuestra casa vamos a prender la estufa, vamos a ver la flama que tiene la estufa. Y entonces podemos ver que, por ejemplo, si la estufa está bien calibrada, que si entra la cantidad de oxígeno y hace que se haya combustión con el gas, la flama es azul, ¿sí? Pero si la flama es azul, ¿sí? Entonces, y lo seguimos calentando, ese azul cada vez se va volviendo más claro, ¿sí? Esa es una forma. Ahora, si la estufa no está bien calibrada, ¿sí? Si no está bien calibrada, entonces la flama de la estufa es
como amarillenta y a veces hasta roja, ¿sí? Y entonces eso nos hace pensar que cuando está bien calibrada y sale la flama azul es mucho más caliente que cuando está mal calibrada y está amarilla o roja, ¿sí? Entonces, lo que nos quiere decir es que la emisión de la luz va a depender de la temperatura, ¿sí? De la temperatura que está un cuerpo incandescente, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? ¿Por qué va a depender de la temperatura? ¿La temperatura qué es? En general, cuando yo digo que voy a medir la temperatura de un cuerpo, ¿qué le estoy midiendo? ¿Sí? ¿Qué quiere haber? ¿Qué es lo que estoy viendo cuando tengo una temperatura respecto al movimiento La de las energía moléculas? promedio. Energía cinética promedio, ¿sí? 3 medios de KT, ¿sí? Es lo que estamos viendo, ¿sí? La energía cinética de las moléculas que están ahí adentro, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos diferentes temperaturas, ¿sí? Entonces podemos ver, ¿sí? ¿Cuál es el valor fundamental, ¿no? Aquí en esta figura, ¿sí? Estamos mostrando los colores los colores básicos y hay unas líneas, ¿sí? Estas líneas que estoy mostrando acá, ¿sí? Vamos a verlo acá. Vean, aquí yo tengo el amarillo, es el color predominante. Y ese dice que el color predominante cuando es amarillo, ¿sí? Es precisamente cuando la temperatura es la temperatura de 6.000 grados Kelvin, ¿sí? Esta es la temperatura con que nos llega radiación del Sol, ¿sí? El Sol nos llega, ¿sí? Nos manda el color amarillo fundamentalmente, ¿sí? Y es el predominante porque la temperatura de la superficie del Sol es 6.000 grados, ¿sí? Bueno, entonces esto sería, obviamente el Sol no solo manda amarillo, también manda verde, pero en menor cantidad, también manda azul, y aquí hay radiación ultravioleta, que es esto que está representado por esta línea. Y también manda radiación, ¿sí? Fundamental aquí, después del naranja, el rojo, y hay radiación infrarroja, ¿sí? Entonces, todas estas radiaciones van a dar radiación de longitudes de onda diferentes y va cambiando, ¿sí? Si la temperatura fuese más pequeña, ¿sí? Si la temperatura fuese menor, ¿sí? Entonces, el máximo de radiación, por ejemplo, cuando hay 6.000 Kelvin, está en el rojo, está aquí, ¿sí? Hay algunas estrellas en el firmamento, ¿sí? Que ya tienen un proceso que se van a morir, no sé cómo se llama. Un proceso que ya van a permitir, que ya están en época de extinción, ¿sí? Y su radiación, ¿sí? Estas, por ejemplo, una estrella de este tipo se llama Betelgeuse, ¿sí? Betelgeuse tiene una temperatura de 5.000 grados y por eso es una estrella roja, muy bonita, por cierto, ¿sí? Y eso permite así. Si nosotros vamos a temperaturas más bajas, ¿sí? Más bajas, por ejemplo, a 4.000, aquí vamos a ver, por ejemplo, ya estamos, si podemos hablar en colores, también podemos hablar en longitudes de onda, ¿sí? La longitud de onda del amarillo lo vamos a ver, anda del orden de 500, y la temperatura del rojo anda del orden de 600, que es 600 o 600 nanómetros o 0.6 micras o 0.5 micras, ¿no?
Si nosotros vamos todavía más bajos, la temperatura, entonces la radiación principal, ¿sí? Digamos en 4000 Kelvin, está dado más o menos en 900 nanómetros, ¿sí? Y así si vamos bajando, ¿sí? La temperatura si está a 3000, tenemos que tener más o menos del orden de 150 cuando tenemos 3000 Kelvin, ¿sí? Y así vamos a tener radiación de este tipo. Recuerden, la predominante es una, pero eso no quiere decir que no emitan en todos los colores. ¿Por qué ¿Por qué emiten en todos los colores o en todas las longitudes de onda? Porque tenemos un objeto que está vibrando y no todas las moléculas vibran a la misma velocidad. Digamos, a una temperatura de 6000, ¿sí? La mayor parte de ellas, ¿sí? va a vibrar, ¿sí? a una cierta velocidad que permite emitir en amarillo. Pero hay una distribución que se llama una distribución de Maxwell-Boltzmann, que hace que existan otras, aunque estén a esa temperatura, algunas se mueven por ya diferencia por choques o por cercanías o cosas así, que hacen que, ¿sí? se muevan a velocidades diferentes, ¿sí? Y esas velocidades diferentes, al tener moléculas que se mueven a velocidades diferentes, entonces van produciendo radiación con diferentes valores de energía, ¿sí? Así, entonces esa distribución de Maxwell-Boltzmann, esa es la que ponemos así. Entonces, así nosotros podemos ver que en algunas cosas una vela, digamos, cuando hacemos una fogata, bueno, no fogata, sino vamos a un churrasco o comer carne asada y prendemos el carbón, ¿sí? Entonces, que estamos esperando que el carbón llegue a un color rojo vivo, o sea, y junto con él se van a presentar algunas cosas de ceniza, pero fundamentalmente, cuando ya está bueno el carbón para hacer la parrilla, para quemarlo, entonces está rojo, ¿no? Inclusive a veces se ve un poquito azul, ¿sí? Pero fíjense, cuando uno cocina con carbón, ¿sí? Ese cocimiento se hace a una temperatura que corresponde al color rojo, ¿sí? Andan siendo del orden de 800 fundamentalmente, ¿no? ¿Sí? De ahí, pero no es azul, ¿sí? Pero si nosotros lo agarramos y cocinamos en una estufa y le ponemos bien puesto el gas y iluminamos y calentamos con una flama azul, entonces estamos calentando nuestra comida con una mayor energía, ¿sí? Y cuando tenemos carbón, es una menor energía, ¿sí? Entonces, cuando uno hace la comida, ¿sí? Cuando uno hace la comida, vamos a encontrar diferencia en el sabor. En el sabor, si uno lo está cocinando en la estufa, en una estufa así, o lo está uno cocinando en el carbón, ¿sí? O bien si además del carbón le ponemos encima, ¿sí? Un plato ¿cómo se llama? Una charola o ¿cómo se llama esta cosa? Un comal, ¿sí? Entonces el comal se calienta, nunca llega a ser rojo, ¿sí? Y comienza también a cocinarse con temperatura. Lo mismo pasa si cocinamos en una olla de barro o cocinamos en una olla de aluminio, ¿sí? Cuando cocinamos en una olla de barro, ¿sí? La transmisión del calor no es la misma, no es tan fuerte como la transmisión de calor en un metal. Entonces, si cocinamos en un metal, en una olla metálica, ¿sí? Vamos a cocinar nuestros alimentos en una temperatura diferente que la temperatura de la olla de barro, por ejemplo, ¿no? Y eso hace
que los sabores sean muy diferentes, ¿sí? ¿Por qué son muy diferentes? Porque en el efecto de cocinar, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes quieren cocinar en horno de microondas, cuando lo quieren hacer, ¿sí? Las microondas, ¿sí? También pueden elevar la temperatura, pero las microondas, ¿sí? Tienen a diferencia de estas de aquí, ¿sí? Esas también tienen una radiación, pero está centrada en irradiar el agua, por ejemplo. Y entonces, si ustedes se meten y hacen una comida en el horno de microondas, o no sé si hayan puesto que, por ejemplo, quieren calentar su torta de jamón, ¿sí? En el horno de microondas, ¿sí? Más bien se ven en los tamales. Agarro yo un tamal y lo meto en microondas. Entonces yo quiero comer el tamal y me quemo, pero otras partes están frías, porque los hornos de microondas solamente hacen oscilar a una frecuencia específica del agua, ¿sí? Entonces, pues sí, calientan el agua, pero no calientan todos los componentes que existen dentro de un alimento particular, por ejemplo, los tamales que estábamos hablando. Y así pasa también con todas las comidas, ¿sí? Por eso la cocina que se hace en barro, que se hace en comal, es mucho más sabrosa que la comida que se hace en metal. ¿Por qué? Porque los componentes son a temperaturas más bajas, ¿sí? Y permiten que haya una difusión de todos los elementos para recombinar y producir un mole o para producir una cosa diferente, ¿sí? Por eso, las pizzas son muy sabrosas si se hacen en hornos de leña, ¿sí? Pero cuando se hacen una pizza, las que compramos en el supermercado, echamos a nuestro horno de microondas, saben horribles, ¿no? Todo eso es cuestión de temperatura. Entonces, lo que queremos decir, disculpen que me salí del tema, lo que queremos decir es que la luz se produce por la vibración de las moléculas, y esta vibración de las moléculas nos producen diferentes colores o diferentes formas, ¿sí? Entonces, la luz es emitida de muchas formas, ¿sí? Por ejemplo, después vamos a ver lo que es un láser. Si quieren ustedes platicamos después. Ahorita lo podemos hacer también, ¿sí? Y los láseres son sistemas de radiación donde se concentra la emisión de la luz, ¿sí? Vean, cuando yo tengo este fenómeno de radiación por temperatura, ¿sí? Tengo toda esta cola, todo esto de aquí que nos produce la cierta energía. Si yo quisiera calcular la cantidad de energía que se produce, tengo que hacer la integral, el área bajo la curva de toda una de estas cosas, ¿sí? Y entonces, de esa manera yo consigo tener la intensidad de energía que me está llegando. Pero si yo tengo un láser, no tengo una distribución en longitud de onda como esta, sino es una distribución así de un solo pico, ¿sí? Y entonces esa distribución está concentrada en un cierto valor de energía, ¿sí? Entonces, por eso que ese valor de energía, ¿sí? Como al estar concentrada puede, ¿sí? Digamos, tener resultados muy diferentes, ¿sí? De cualquier manera, ¿sí? Todos estas, el rojo, el azul, el amarillo, el verde, el ultravioleta, ¿sí? El infrarrojo, todos ellos, ¿sí? Son ondas que viajan a la misma velocidad, a la velocidad de la luz en el vacío, ¿sí? En el vacío. Ya en los materiales es otra cosa, ¿sí? En los materiales va a depender del índice de refracción. Pero en el vacío la luz se mueve a esta velocidad, que es 300.000 kilómetros por segundo, ¿sí?
Y entonces, esta es una cantidad que se llama extensiva, que es una cantidad que nos permite, a partir de eso, conocer todos los demás parámetros, ¿sí? Entonces, el tiempo, por ejemplo, ahora se mide a partir de 2 oscilaciones consecutivas de un reloj de Cesio, ¿sí? Y decimos que pues esto recorre en 1 metro, ¿sí? Tendríamos que considerar esta variación. Simplemente el tiempo que tarda en ir a subir y bajar una oscilación de Cesio, ¿no? Entonces, bueno, eso sería la luz, ¿sí? Entonces, la óptica de rayos, ¿sí? Y la óptica ondulatoria se dan modelos aproximados de la luz y su validez se deriva en el léxico de las predicciones. Si ustedes recuerdan que en el principio del curso habíamos hablado de que había muchos fenómenos que explicaba la óptica de rayos, pero ahora nos encontramos con otro fenómeno que no explica la óptica de rayos, que sería, por ejemplo, la difracción, y eso sería la óptica ondulatoria. Posteriormente nos vamos a preguntar qué es lo que está oscilando y vamos a hablar del electromagnetismo, y así vamos a seguir explicando los fenómenos. Pero entonces, por el momento, ¿sí? Nosotros vamos a considerar, por ejemplo, que la óptica de rayos es una aproximación, ¿sí? Es menos extensa que la óptica ondulatoria. Y todas las otras son más, ¿sí? Van produciendo, las otras teorías van a producir, ¿sí? Explicaciones más importantes, ¿sí? Bien. Entonces, en el vacío la velocidad es constante, ¿sí? Y aquí presentamos una gráfica que nos dice que si una onda, esta onda que está en azul, si esta onda comienza a oscilar muy rápidamente, ¿sí? Si comienza a oscilar rápidamente, tiene mayor energía que la que está oscilando lentamente, ¿sí? Y entonces, si yo tengo longitudes de onda grandes, pues tengo menor energía, ¿sí? Entre más rápido se muevan, la longitud de onda es más pequeña, ¿sí? Y entonces, así tenemos muchos valores de radiación. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos que estamos por la mitad, y en la mitad hay la parte visible, ¿sí? La parte visible que está en esta parte de aquí es de 390 a 760 nanómetros. Esto es la parte visible de un niño recién nacido, porque a medida que nosotros nos vamos volviendo viejos, vamos perdiendo algunas partes ultravioleta y algunas partes infrarroja, ¿no? Pero en todos modos, esa es la parte visible. Póngale 400 a 750 para que no se confundan mucho. Hay una parte que es también, se llama visible, cuando la radiación tiene una longitud de onda de 10 hasta 400 nanómetros. Vean, aquí de 400 a 10, eso ya es mucho más intenso, ¿sí? Por eso la radiación ultravioleta, ¿sí? Que nos llega al cuerpo, ¿sí? Es una radiación que nos puede quemar, nos puede dañar más porque tiene mucha más energía, ¿sí? Y también tenemos del otro lado la radiación infrarroja, que va de 750 a 1 milímetro. Vean, aquí estaría el espectro de los colores, ¿sí? Entonces aquí tenemos el amarillo, naranja, rojo, el verde, el azul y el ultravioleta, ¿no? Esto sería la parte visible, ¿sí? Pero, ¿sí? Aparte de eso tenemos la radiación, ¿sí? Aquí recuerden que estamos hablando, hasta aquí el rojo, el infrarrojo es 1 milímetro, ¿sí?
pero también puede ser más grande en longitud de onda, que serían 100 o 1000 nanómetros, que es 1 milímetro, ¿no? Y entonces podemos tener radiación del orden de más grande de 1 milímetro, aquí serían de 10 milímetros el infrarrojo, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Hasta 50 milímetros. Y después de esto vienen las ondas de radio, que vienen en 1 centímetro, luego 1 metro y hasta 100 metros, ¿sí? Esto sería la parte de la región infrarroja. Pero de la ultravioleta tendrían que ser longitudes de onda menores, ¿sí? Que serían estas de acá, ¿sí? Que serían de ondas de 10 nanómetros. Acuérdense que ultravioleta terminó en 10 nanómetros. Esos son los rayos X, de 10 nanómetros hasta 1/100ª de nanómetro. Y si tenemos algo así, 1/10 milésima parte del nanómetro, tenemos radiación ultrapoderosa, que son los rayos gamma, ¿sí? Que eso se presenta en la atmósfera, ¿no? Entonces, entre más corta, decimos acá, sea la longitud de onda, más alta será su frecuencia y más grande será su energía, ¿no? Bien, si nosotros comparamos, ¿sí? Comparamos, ya veamos aquí, habíamos dicho que la luz visible hacia un lado es la ultravioleta cercana, ultravioleta extrema, rayos X y rayos gamma. Y del otro lado los infrarrojos medios, infrarrojos cercanos medios, las partes milimétricas, las microondas, la ultrafrecuencia, de baja frecuencia, ondas cortas y de muy baja frecuencia, que es el radio, ¿no? Y aquí comparamos los tamaños de la radiación, ¿sí? Aquí la parte visible, nosotros podemos tener elementos como son las amibas, ¿sí? Y esta puede provenir, esta luz, como habíamos dicho, de radiación como del sol, ¿sí? Esa es la parte visible. Si nos vamos al infrarrojo, entonces podemos pensar que esto proviene de una radiación de una estrella enana roja, o como les había dicho, de Betelgeuse, ¿no? Y de ese tamaño, cuando tenemos infrarroja, tenemos que es la punta de una aguja. Del tamaño más pequeño, si un polvo interestelar, ¿sí? Esa sería la longitud de onda, y la longitud de onda que estamos viendo, ¿sí? De una mariposa, ¿sí? Más o menos. Y así nosotros podemos estar recorriendo esto en moléculas. Del lado izquierdo tendríamos que tener estrellas mucho más calientes, azul, ¿sí? Como Sirio, ¿sí? Sirio es una estrella muy azul, muy bonita, ¿sí? Pero la longitud de onda son muy parecidas a la longitud de onda de las moléculas. Si queremos temperaturas más altas, pues podemos ir a buscar los hoyos negros, ¿sí? Y sus longitudes de onda son del tamaño de los átomos, ¿sí? Y si queremos ver más y más una colisión de hoyos negros, ¿sí? Y la longitud de onda serían del tamaño de los núcleos atómicos, ¿sí? Eso sería una comparación de datos, ¿sí? De la longitud de onda. Entonces, opa, ¿qué pasó? ¿Me salí? No, creo que no. ¿Sigue viendo mi presentación? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces, nosotros vamos a describir los fenómenos ópticos usando una teoría de onda escalar, donde la luz es descrita como una función de onda escalar, ¿sí? Y lo vamos a llamar óptica ondulatoria escalar o simplemente óptica ondulatoria, ¿sí? Si recuerdan ustedes, para hacer una teoría lo que nosotros hacemos y siempre presentamos son unos postulados. Son postulados que son afirmaciones a partir de las cuales, ¿sí? Se desarrolla toda la teoría, ¿sí?
nosotros hablamos de los postulados de la óptica geométrica, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de los postulados de la óptica ondulatoria, ¿sí? Entonces, el primer postulado, la luz se propaga en forma de ondas. Entonces, el primer postulado. En el espacio libre, las ondas de luz viajan con una velocidad c. Un medio homogéneo transparente es caracterizado por una constante que es su índice de refracción, que siempre es mayor que 1. Y en un medio de índice de refracción, la luz viaja con una velocidad menor. Entonces, si c es la velocidad con que viaja la luz en un medio, sería la medida de velocidad de la luz dividida sobre el índice de refracción, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos matemáticamente? La onda óptica, ¿sí? Es descrita matemáticamente como una función del espacio y del tiempo, ¿sí? Y entonces, todas las ondas satisfacen esta ecuación. Si nosotros lo podemos escalar acá, por ejemplo, en una dirección, sería la segunda derivada de la función de onda, ¿sí? Le voy a poner aquí así, es proporcional a la segunda derivada en función del tiempo de esa misma onda. Voy a repetir, disculpen. La segunda derivada en función de la posición, que sería ese operador nabla, ¿sí? Es proporcional a la segunda derivada de esa función en el tiempo. Y la constante de proporcionalidad sería el recíproco al cuadrado de la velocidad de la luz. Esto sería una función de onda. Entonces, toda onda que tenemos acá tiene que satisfacer esa ecuación. Permítame tantito, ¿sí? Bueno. Entonces, si esto es así, las ondas obedecen una cosa que se llama el principio de superposición. Y esa ya la vimos en el efecto de difracción, que si hay dos ondas diferentes, U1 y U2, si yo las sumo, es una tercera onda, ¿sí? Eso es lo que se llama superposición. Y entonces, tenemos que encontrar cosas medibles, ¿sí? Las cosas medibles serían la intensidad, la potencia y la cantidad de energía que se presenta, ¿sí? Entonces, sabemos que una función de onda es una función, por ejemplo, una función senoidal, el seno de una función. Eso podría ser la descripción de una onda. Pero, por ejemplo, una función como la x cuadrada ya no es una onda que satisfaga. Por ejemplo, vamos a regresar un poquito para aclarar este punto. Yo tengo que derivar dos veces respecto a la posición. Yo voy a suponer que tengo la función seno de kx menos omega t. ¿Sí? Si derivo una vez
respecto a la posición sería K por el coseno de Kx menos omega t. Y si derivo dos veces sería K cuadrada, ¿sí? Seno de Kx menos omega t. O sea que al derivar dos veces, yo tengo otra vez la función seno. Nada más que con una constante. Si nosotros derivamos dos veces ahora esa misma función que yo le estaba diciendo que es seno Kx menos omega t, si derivo una vez es coseno, si derivo dos veces es seno. Y entonces aquí yo tengo que sería omega por el seno y aquí tengo omega cuadrada por el seno y aquí tengo k cuadrada por el seno. Y entonces en estas dos cosas yo puedo encontrar una constante de proporcionalidad y esta sí me sirve como función de onda. Pero vamos a suponer que quiero decir una función como x cuadrada por t cuadrada, ¿sí? Entonces, si yo derivo una vez, sería 2x. Si derivo segunda vez, me va a salir, ¿sí? 2, ¿sí? Y entonces, ahora, esa sería la posición. Y en el tiempo, si derivo lo mismo, entonces voy a encontrar acá que no se puede satisfacer esa expresión porque van a ser dos números que son diferentes, ¿sí? Y entonces, pues eso no sirve como función de onda. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos para encontrar unidades medibles? ¿Sí? Entonces, la primera cosa hay que buscar la intensidad óptica, que sería la potencia por unidad de área. ¿Sí? Entonces, es igual al promedio del cuadrado de la función de onda. Recuerden cómo le hacemos a esto. Recuerden que tengo una onda, es una onda que está siguiendo hacia arriba y hacia abajo, ¿no? ¿Cómo le mido la potencia? ¿Sí? Entonces lo que yo hago, en lugar de tener una onda hacia arriba y hacia abajo, primero lo elevo al cuadrado y al elevarlo al cuadrado tengo como puros piquitos, puros chichones hacia arriba. Y después de esos chichones hacia arriba, entonces, perdón, sumo, veo cuánta área hay abajo de esos chichones, ¿sí? Y eso sería la intensidad, ¿sí? Entonces, y lo voy a tomar, yo no voy a tomar todos los chichones, sino voy a tomar solamente unos cuantos en una región del tiempo, ¿no? Eso es lo que quiere decir estas cosas. ¿Sí? Donde t representa el promedio en un intervalo de tiempo mucho mayor que el tiempo del ciclo óptico, ¿sí? Pero mucho menor que cualquier tiempo de interés, ¿sí? Entonces, sí, hay que tomarlo, digamos, yo tomo un promedio de un segundo, ¿sí? Pero si la luz es lo que estoy midiendo, una luz de 600 nanómetros, esto tiene una variación de 2 femtosegundos, o sea, van a caber 10 a la 15 veces esos chichoncitos, ¿no? Que yo le estoy hablando. ¿Sí? Entonces, eso sería la intensidad. Vamos a hacerlo, vamos a definirlas ahorita y en las clases que sigue vamos a medirlos, ¿sí? Entonces, el significado físico de la onda no es así, sino que lo que importa es la suma de todos ellos. Ya que tengo la intensidad, yo quiero saber cuál es la potencia. Entonces yo quiero ver cuántas de esas ondas llegan a un área, ¿sí? Y entonces esas áreas yo las puedo colocar acá, ¿sí? Y esa potencia se presenta. Y finalmente la energía, ¿sí? Es igual, ¿sí? A la integral temporal de la potencia, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos es que llega la potencia y yo lo voy a medir en un cierto intervalo de tiempo y de esa manera es la cantidad de radiación que me está llegando por una onda, ¿no? Esos son los valores. Bien, ¿a qué hora son? Yo creo que ya son las 3:30. Sí, son 3:30. Bien, entonces, mañana vamos a hacer
algunos ejercicios, mañana no, es el jueves, perdón, algunos ejercicios donde aplicamos estos conceptos. Recuerden, vamos a utilizar los conceptos de 3 cosas: intensidad, potencia y energía. Intensidad, potencia y energía, ¿no? Y entonces vamos a tratar primero algunas cosas como las ondas más simples, que son las ondas monocromáticas, ¿sí? Y después ya lo vamos a complicar un poco más, ¿sí? Para encontrar una condición de este tipo, ¿no? Entonces, pues aquí lo vamos a dejar, nos vemos el jueves, ¿sí? No sé si antes de esto haya algunas preguntas. Han estado muy callados todos los días. No, profe, todo bien. Valeria, ¿cómo ves la clase? ¿Está muy aburrida? Creo que a mí está. Bueno, pues yo creo que es muy difícil verlos acá. Bueno, pues entonces, a ver qué me están preguntando. Ok, gracias Josué por responder. Entonces nos vemos el jueves, ¿sí? Por favor. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Sí. Hasta luego.